Mm, Tardes. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bien, bien, profe. Bueno, me alegra. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Buenas tardes, Joan. Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, ahí vamos, profe. Bueno. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. No alcanzo a ver quién me está hablando. También buenas tardes a todos los que me están hablando por ahí por el chat. Paola, Caterine, Lady, Andrea. Buenas tardes para todos. Esperemos unos minuticos que lleguen sus compañeros y damos inicio a la clase. Bueno. Profe, Sí, dime. yo estoy con Lisbeth. Giovanna, Sofía. Sí, profe. Bueno, listo, tranquila, no te preocupes. En este grupo sí son súper saludables, me saludan hartísimo. Otros grupos que ni mood me dicen, por lo menos son activos en estos momentos. ¿Quién me falta? Me falta 17. ¿Qué pasa? Les doy para que descansen media horita más y se me conectan más tarde. ¿Qué será? El almuerzo muy pesado. Tocar dejarles de dar las media horita más. No se me queden dormidos. Yo sé que el horario es medio cansón, pero para eso les di la media horita, para que descansen un poquito. Profe, Sí, dime. no, pensé que estaba dañado el audio. No sé quién es el que está poniendo signos de interrogación por ahí y estrellitas, pero no soy yo. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, ya viendo que hay 22 estudiantes, la mayoría de ustedes, muy lindas las estrellitas y todo, muchas gracias. Pero como necesito proyectar el video, después ponen las estrellitas, ¿listo? O cuando les pida que chateen, si quieren, cuando les pida que chateen, que chateen, que participen, yo les doy paso para que rayen la diapositiva, rayen lo que quieran y expliquen lo que están diciendo, ¿listo? Bueno, entonces vamos a dar paso, o les voy a presentar dos videos en 3D que les van a explicar a mejor manera en qué consiste el proceso de mitosis y de meiosis. Les voy a compartir audio, ¿sí?
Está en inglés el video, pues está subtitulado, ambos videos creo que están subtitulados, ¿sí? Y cualquier cosilla yo les voy a ir dando, les voy a ir traduciendo un poquito lo que dice acá, ¿listo? Entonces esto pues para que les quede un poquito más claro este proceso, ¿sí? Además, me olvidé lo que les iba a decir. Además, creo que voy a hacer un ejercicio en el cual entre todos ustedes me van a explicar, ya que les gusta tanto rayar la diapositiva, me van a explicar entre todos ustedes en qué consiste cada uno de los dos procesos. ¿Listo? Y pues dependiendo de cómo les vaya, les voy a poner una nota grupal para todos ustedes. ¿Listo? ¿De acuerdo o no de acuerdo? De acuerdo, profe. Sí, profe, de acuerdo. Listo. Bueno, chicos, entonces voy a proceder a habilitar la... compartir sonido. Listo. An adult human contains an estimated 100 trillion cells, and yet we start life as a single cell. To grow, develop, and repair tissue damage, we rely on cell division. In eukaryotic cells, this process is accomplished by a series of well-orchestrated steps called mitosis. Every day our bodies must produce millions of skin cells to replace those lost. Acá, bueno, les está diciendo que el proceso de mitosis es un proceso de división celular y pues que todos los días en nuestra piel está sucediendo este proceso, ¿sí? Es lo que ha dicho hasta el momento. Through normal activity. Each of these cells must have a complete complement of the genetic material. Prior to cell division, where the cell divides into two identical cells, the DNA needs to be replicated so that each daughter cell Acá les está diciendo que pues lo que ya les he mencionado, ¿cierto? Que a partir de una célula madre, ¿sí? Hay un proceso de división celular en el cual salen dos células hijas, ¿sí? Y para que salgan estas dos células hijas tiene que haber replicación de ADN, que como ya les había dicho, es hacer la copia exactamente igual del ADN que tiene esa célula madre. receives an exact copy. Following DNA replication, the chromosomes condense in the nucleus of the cell. Acá les está diciendo que pues los cromosomas se van a condensar o se encuentran ubicados en el núcleo de la célula, ¿sí? Y que de esta manera se van a condensar o dentro del núcleo van a estar condensados antes de que inicie el proceso de la fotosíntesis, están descondensados, pero tan pronto inicia este proceso de la mitosis, perdón, entonces van a supercondensarse. ¿Sí? Acá les va a decir que esa supercondensación o ese superenrollamiento que yo ya les he dicho, se da gracias a la unión de unas proteínas en la hebra de ADN, ¿sí? En la cual pues se van a enrollar, como les he dicho. Esas proteínas se conocen como histonas y esas histonas lo que van a hacer es actuar a manera de ganchito, como esos ganchitos de cabello que ayudan a, no sé, a encrespar el cabello, ¿sí? Y lo va a ayudar a súper enrollarse. DNA condenses by wrapping around cores of histone proteins, forming nucleosomes. El proceso en el cual las histonas, o pues más bien el conjunto de las histonas con la hebra de ADN enrollada, se denomina como nucleosoma, ¿sí? Recuerden que esto es un cromosoma ya bien enrollado, ¿sí? Acá está una de esas paticas que yo les decía, otra patica, ¿cierto? Que cada una de estas paticas va a conocerse como cromátides hermanas, ¿cierto? Y van a estar unidas por un centrómero. This beads on a string structure is called chromatin. As a cell prepares to divide, chromatin coils up further, shortening and condensing the chromosome. The replicated chromosomes are called sister chromatids. The replication of DNA and the formation of sister chromatids is one part of the entire cell cycle. To prepare for cell division, the cell goes through interphase, which can be divided into 3 distinct phases. During G1 or GAP1 phase, all
Bueno, ahí les está hablando sobre las diferentes fases de la división celular, donde pues tenemos la interfase, ¿cierto? La fase G1, la fase G2 y la fase S, ¿cierto? La fase G1 también se conoce como fase GAP1, ¿cierto? Y pues acá les va a decir básicamente que la célula está en constante crecimiento como preparación para el proceso de división All the celular. organelles and cytoplasmic components, including the centrioles in animal cells, replicate. Then during S, or synthesis phase, the DNA replicates. Finally, during G2, or GAP2 phase, all the enzymes needed to aid in the process of cell division are produced. Most eukaryotic cells spend a great deal of time in interphase, and a very short period of time actually dividing, a process called mitosis. The cell is now ready to go through mitosis, which consists of prophase, metaphase, anaphase, and telophase. ¿Sí? Acá pues básicamente les está diciendo que ese proceso de mitosis se va a dividir en esas fases que yo les enseñé, ¿sí? Pero pues recuerden que yo les enseñé la profase, la prometafase, la metafase, anafase y telofase. Acá están incluyendo la prometafase dentro de la metafase. During prophase, the chromosomes condense and become visible, appearing as two sister chromatids held together at the centromere. The cytoskeleton disassembles as the spindle begins to form. In animal cells, centrioles play an important role in the distribution of the chromosomes in the dividing cell. The centrioles migrate to opposite poles, establishing a bridge of microtubules called the spindle. Bueno, ahí les está diciendo que los centrosomas migran hacia los polos de la célula, empiezan como a formarse, ¿sí? Migran hacia los polos de la célula y empiezan a formar todos esos microtúbulos que posteriormente van a ayudar a la separación de la información genética. Apparatus, and the nuclear envelope breaks down. Towards the end of prophase, chromosomes attach by proteins in their centromeres called kinetochores to microtubules. Acá les está hablando de los cinetocoros, ¿cierto? Y de los microtúbulos cinetocóricos, ¿cierto? Que yo les hablé de esos microtúbulos, que van a ser esos microtúbulos que se van a unir al el centrosoma al centriolo, perdón, del cromosoma, ¿cierto? Y pues van a ayudar a favorecer el proceso de división de cromosomas. From each pole, moving the chromosomes toward the equator of the cell. During metaphase, all chromosomes are aligned at the equator of the cell, called the metaphase plate. Bueno, acá les está diciendo prácticamente que estos microtúbulos lo que van a hacer es llevar esos cromosomas a la placa metafásica o al ecuador de la célula. Obviamente acá la célula está como volteada de lado, ¿cierto? Yo les enseñé esa placa metafásica que estaba de lado, digamos, en sentido horizontal. Acá se las presentan en sentido vertical, pero pues es exactamente lo mismo. Anaphase begins with the degradation of proteins that hold sister chromatids together, freeing individual chromosomes. The free chromosomes are then pulled by their kinetochores to opposite poles. At telophase, a cleavage furrow forms in the center of the cell. This indentation is made from a constricting belt of actin filaments surrounding the inside of the cell's circumference. Chromosomes cluster at opposite poles and begin decondensing as the nuclear envelope reforms around them. The spindle apparatus disassembles as the microtubules are broken down into tubulin monomers that can be used to form the cytoskeleton of the daughter cells. In animal cells, cytokinesis completes cell division by extending the cleavage furrow to completely separate the newly formed daughter cells. Bueno, ahí básicamente lo que les dijeron es lo que le prosigue a todo este proceso de
de división celular y les dicen básicamente que la citoquinesis o la citocinesis es el proceso que termina con la división celular o el proceso final, ¿sí? En el cual pues ya las dos células, esas dos células hijas se van a ver divididas. Ya como ven, está un núcleo formado, los organelos seguramente ya van a estar bien organizados y ya todos esos microtúbulos se están viendo, se están, digámoslo así, escondiendo, degradando, ya pues para, digamos, permitir que la célula continúe desarrollándose y ya aparecer cuando vuelva a ser necesario que aparezca. Furrow to completely separate the newly actin daughter cells. Since plant cell walls cannot be constricted by actin fibers, vesicles form an expanding membrane partition called the cell plate. Acá les está diciendo lo mismo que les expliqué yo en clase. En las células vegetales, pues se tiene que formar primero una pared celular, ¿cierto? Para que la célula pues se vea dividida tanto por pared celular como por membrana celular, ¿sí? Entonces, en este caso, el proceso de citoquinesis o citocinesis se va a ver influenciado más que todo por la formación de pared celular. Like animal cells, plant cells use cytokinesis to finish the division of the contents of the cytoplasm between the two identical daughter cells. During the cell cycle, certain checkpoints are encountered to make sure the process is occurring accurately. And if it is not, the cell cycle will stop at the checkpoint and correct, or possibly inhibit that cell from dividing. ¿Quiénes de ustedes juegan Mario o bueno, jueguitos de esos donde hay checkpoints? ¿Y quién me puede indicar qué es un checkpoint? Es un punto en el que uno si muere vuelve a ese mismo punto. Exactamente, ¿cierto? Donde como que se guarda en la memoria del juego. Profe, disculpe, ¿el punto qué? Un checkpoint. Esta palabrita que ven por acá, en inglés. Checkpoint. Como lo decía Kevin, un checkpoint es en videojuegos o los que han jugado Mario, ¿cierto? Mario Bros o Mario Kart o lo que sea, ¿cierto? Es lugares, ¿cierto? En donde como que se guarda la memoria del juego y como que, como lo decía Kevin, cuando el jugador muere o el muñequito muere, no se vuelve a iniciar desde un principio, ¿cierto? No se vuelve a iniciar desde por acá, ¿cierto? Sino que ya acá hay un checkpoint, acá hay otro checkpoint y acá hay otro checkpoint, ¿sí? Lo que asegura que si ocurre un error en el proceso de división celular, la célula no tiene que volver a un inicio, sino que trata como de devolverse a cada uno de esos checkpoints y pues va a volver a reiniciar este proceso o a continuar con este proceso de división celular, ¿sí? Checkpoint quiere decir como punto de chequeo o punto de información, ¿sí? Es básicamente lo que quiere The decir first ese checkpoint is the G1S checkpoint and is considered the primary point at which the cell cycle continues or stops. External signals and growth factors can influence the cell cycle and affect the progress at or before this critical checkpoint. The G2M checkpoint allows cells that have successfully completed all three phases of interphase to begin mitosis. The last checkpoint is the spindle checkpoint, ensuring that all chromosomes have attached to the spindle in preparation for anaphase. Growth factors, the size of the cell, and the nutritional state of the cell are all contributing factors in cell cycle regulation, ensuring that only certain cells divide at appropriate times. Once all the checkpoints in interphase are cleared, mitosis can occur. From interphase to cytokinesis, the entire process of cell division can take on average 10 to 20 hours in a typical plant or animal cell. Bueno, acá les está diciendo que en células de la piel, células animales, esto dura más o menos, me olvidé cuánto decía. Can take on average Entre unas 10 a 20 horas, ¿sí? En células de plantas o animales, ¿sí? En una típica célula de plantas o animales. En animales, pues, células de la piel. En plantas, pues, ya se dependerá de la célula que se 10 to esté 20 hablando. hours in a typical plant or animal cell. Depending on the nature and use of the cell, the process can happen at different frequencies as well.
In humans, our skin cells have a high turnover rate due to wear and tear and go through mitosis very frequently, whereas other cells, such as adult neurons and muscle cells, rarely divide. Acá les está diciendo que pues unas células que raramente se dividen son las neuronas, porque las neuronas raramente o casi nunca se dividen, porque les había dicho yo. Si yo les pregunto eso en el parcial, ¿qué me dirían? ¿Cómo, profe? Acá les está diciendo el video que las neuronas, ¿cierto? Y algunas células musculares raramente se dividen, ¿sí? Porque yo les enseñé que las neuronas raramente o casi nunca se dividen, o se forman, o tienen proceso de división celular. Porque uno nace con cierto número de neuronas ¿Por qué más? y Profe, porque son únicas. ¿Y qué las hace únicas? que no se pueden regenerar. Sí, no se Profe. pueden regenerar. Sí, dime. Profe, Sí, dime. los cromosomas tienen que ver algo. No. ¿Qué hace que las neuronas no se dividan? Sí es cierto que nosotros nacemos con cierta cantidad de neuronas. Yo les dije que nosotros nacemos, no sé, estoy inventando con unas 20.000 neuronas, ¿cierto? Que seguramente han de ser más. Y que a medida que nosotros vamos trasnochando, nos vamos drogando, nos vamos emborrachando, esa cantidad de neuronas se va haciendo menor y por eso a medida que vamos envejeciendo nos vamos haciendo más bruticos. A tal forma que, digamos, ya cuando llegamos a cierto punto de vejez, empezamos a perder la memoria. Porque les dije que sucedía esto. Que las células que las neuronas no se dividen, no se multiplican. ¿Nadie? ¿Por qué Sí, no dime. tienen células madres o así? No, pues de hecho en algún momento ellas tendrán que venir de una célula madre, de algo que les dé información para formarse. Ellas no se dividen porque están en un estadio celular que se conoce como fase G0 o fase GAP0, ¿sí? En la cual, pues, en este caso, estas células nunca tienen algún evento, ¿cierto? En el cual algo les diga, divídanse, multiplíquense, necesitamos regenerar este tejido, ¿sí? Por eso, cuando ocurren accidentes cerebrales o cuando una persona se está ahogando, ¿cierto? Cuando una persona se está ahogando y digamos la logran salvar, ¿cierto? Y no alcanza el cerebro a recoger la oxigenación necesaria, se le mueren las neuronas y estas personas llegan a quedar tonticas, ¿sí? O quedan con ciertos problemas mentales de por vida, ¿sí? Entonces, por eso es importante nosotros cuidar nuestras neuronas, ¿cierto? Y favorecer el proceso de sinapsis. El proceso de sinapsis es que entre las neuronas hay ciertas conexiones, las cuales van a ayudar a que se puedan desarrollar todos los procesos cerebrales. Y hacer sinapsis es cuando uno está pensando, está fortaleciendo el cerebro, está haciendo ejercicios, no sé, de memoria, estudiando para los parciales, estudiando de Profe, buena manera. Sí. la sinapsis, yo tenía entendido que era el espacio entre una neurona y otra. A ver. Entonces, Mm, entre ese espacio, ella se comunica con la otra. O sea, dice en lo Por de la eso, ¿y exposición, creo que mire eso. qué favorece el que haya comunicación entre una célula y otra, entre una neurona y otra? Que tienen que pueden tener la misma información. Se Que transmiten comparten los información. impulsos y eléctricos. Sí, ¿Qué estás viendo? dime.
No pudiste con Lisbeth. 2 años, no pude con una herida. Lisbeth, ¿vas a participar? Vale. Sí, el proceso de sinapsis sí es que hay un espacio entre neurona y otra, ¿cierto? Pero en este espacio se favorece el movimiento de ciertos factores de transcripción o ciertas moléculas que se ayudan al proceso de comunicación celular, ¿sí? Y en este proceso de comunicación celular, pues se va a ver favorecida la actividad de pensar, ¿sí? Este movimiento de sinapsis, el que haya comunicación entre una célula, entre una neurona y otra, pues va a favorecer que, digamos, la persona esté pensando o necesite hacer cualquier actividad, se favorezca este gradiente de concentración. Más adelante vamos a ver que es un gradiente de concentración, se muevan moléculas de una célula a otra, y esto pues va a favorecer que la interconexión entre neuronas favorezca en el proceso de pensar, de realizar las diferentes actividades cerebrales. ¿Sí es claro para ti, Kevin? No es que Sí, sea profe. el espacio, bueno, sí es el espacio, pero dentro de ese espacio sucede un algo que ayuda a los procesos de pensar, ¿sí? Entonces, por eso es que no sucede, o pues estas células no tienen en su información genética, por decirlo así, el que se tengan que dividir. Por eso nosotros debemos cuidar muy bien de nuestras neuronas y lo hacemos pensando, estudiando correctamente para los parciales, haciendo ejercicios no sé, de memoria, de rapidez mental, meditación, para los que les guste meditar, ¿cierto? Relajación y todo esto. Por eso es que es importante cuidar las neuronas. Divide. The accuracy of mitosis, as well as the consistency of the checkpoints during interphase, ensure that most cells in a eukaryotic organism can produce identical copies of themselves. This process allows for growth and repair to prolong overall physiology as well as life itself. Y listo. ¿Sí les quedó más claro el proceso de mitosis? Yes. Muy bien. Sí, profe. Inglés. Ajá, tomando vitaminas cerebrales, ¿cierto? Comiendo bien, alimentándose bien, ¿cierto? Les va a ayudar Durmiendo bien, profe. durmiendo bien, no tomando tanto, no drogándose tanto para los que hayan ya consumido este tipo de sustancias. Listo. Entonces, en eso consiste el proceso de mitosis. ¿Listo? Y ahora pues vamos a ver el proceso de meiosis. Preguntado alguna vez por qué los hijos no son exactamente Este sí está en español. como sus padres, o por qué algunos hermanos son tan diferentes unos de otros? La respuesta está en la meiosis, la cual genera los gametos. La meiosis es el proceso por el cual se producen células haploides. Para que esto ocurra, los cromosomas deben ser correctamente distribuidos para crear células genéticamente únicas con la mitad del número de cromosomas. No, chicos, qué pena, la verdad este video así hablado en español no me gustó. Lo voy a buscar en inglés. ¿Por qué en inglés, profe? Porque es mejor, la información en inglés está mejor. Y es que me pareció muy aburrido como habla este señor, habla muy lento y me aburrí. Profe, El súbale la velocidad en YouTube nomás. para que Póngale a 1.5. a ver, ¿dónde es que se le cambia acá esta cosa? Los subtítulos no. Les voy a poner entonces uno. Aprendan inglés, chicos, no le tengan miedo al inglés. El próximo semestre yo creo que les toca ver. Que la célula original. No, es que se escucha muy La pasito. ¿Ustedes sí meiosis escuchan? ocurre en células específicas.
¿Sí escuchan, chicos? Especiales dentro de Sí, las profe. Está claro. de los machos y hembras. Bueno, Para la reducción con éxito del número de cromosomas se producen dos divisiones consecutivas. Estas divisiones, denominadas meiosis 1 y meiosis 2, se parecen. Aunque mitosis y meiosis se parecen, como dije, hay diferencias importantes. Una diferencia obvia es que la mitosis da 2 células hijas diploides y la meiosis da como resultado 4 células hijas haploides. Como en la Muy mitosis, rápido, profe. la meiosis inicia después de... ven, por eso no me gusta. Por eso mejor deje que la profe busque el video. Tengo que irlo pausando nomás. No, eso no. Creo que es este. Have you ever wondered why children do not look exactly like their parents, or why Pero no some tiene siblings los look so different from each other? The answer lies in the process of meiosis, which generates the gametes for reproduction. Meiosis is the process by which haploid cells are produced from a diploid cell. For this to occur, les voy the traduciendo. chromosomes must be correctly sorted and distributed in a manner to create genetically unique cells with half the number of chromosomes as the original cell. Meiosis occurs in special cells called germ cells within the gonads of... Vamos a volver. Have you ever wondered why children do not look exactly like their parents? Or why some siblings look so different from each other? Acá les está diciendo lo que decía el señor en el anterior video. ¿Por qué nosotros no somos exactamente igual a nuestros padres y a nuestros hermanos, cierto? Si tenemos básicamente la misma información The genética. answer lies in the process of meiosis, which generates the gametes for reproduction. También dice que pues esto es debido a la meiosis y debido a los gametos que pues son necesarios, a los gametos que son producidos o generados en las gónadas que son necesarios para la reproducción. Meiosis is the process by which haploid cells are produced from a diploid cell. For this to occur, Bueno, la mitosis es donde a partir de las células haploides se forman células diploides, lo que vimos la clase pasada. ¿Qué es haploide y qué es diploide? Diploide de 2 células, profe. No. ¿Qué les dije yo que era 2N y N? Cromátidas. Bueno, tiene que ver por ese sentido. ¿Qué es esto? ¿Qué les quiere decir 2N y N? Cromosoma haploide y cromosoma diploide. Sí, bueno, sí, en este caso, cuando hay la célula es diploide, tiene de a pares de cromosomas o de a 2 cromosomas, ¿cierto? Por tipo de cromosoma, ¿sí? Ya les decía que nosotros tenemos de a 2 cromosomas 1, ¿cierto? 2 cromosomas 2, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta el cromosoma 23, ¿cierto? Mientras que N implica que haya nomás un cromosoma, ¿cierto? Es decir, tenemos un cromosoma 1, un cromosoma 2, un cromosoma 3, así hasta el cromosoma 23, ¿cierto? ¿Sí es claro? Sí, profe, gracias. Entonces, en nuestras células 2N tenemos de a pares de cromosomas, ¿cierto? Y en nuestras células N tenemos de a un solo cromosoma. ¿Cuáles son nuestras células diploides? ¿Y cuáles son nuestras células haploides? ¿Nadie? ¿Ven por qué me tocó repetir tema? Diploides son nuestras células somáticas, ¿cierto? O las células que son de todo nuestro cuerpo, menos las sexuales. Y en nuestro cuerpo las células haploides, perdón, van a ser las células sexuales. Que en este caso, células sexuales, tenemos dos tipos de células que en este caso van a ser los espermatozoides y los óvulos. ¿Claro? Sí, profe. Sí. Entonces eso no se les olvida, porque seguramente aparece en parcial. The chromosomes must be correctly sorted and distributed in a manner to create genetically unique cells with half the number of chromosomes as the original cell.
Meiosis occurs in special cells called germ cells with Bueno, acá les dice que sucede en células especiales conocidas como células germinales, que en este caso son esas células, espermatozoides y óvulos. in the gonads of males and females. For the successful reduction in the number of chromosomes to occur in the new haploid daughter cells, 2 rounds of divisions are necessary. These divisions are termed meiosis I and meiosis II. Se está diciendo que suceden dos tipos de divisiones, meiosis 1 y meiosis 2, en donde en la meiosis 1 aparecen 2 células hijas y en la meiosis 2 aparecen 4 células hijas, a diferencia de la mitosis que únicamente se van a formar 2 células hijas. Although the processes of mitosis and meiosis look similar, there are a few major differences. One obvious difference is that mitosis results in 2 diploid daughter cells, and meiosis results in 4 haploid cells. Bueno, hay importantísima esa diferencia. En la mitosis surgen 2 células hijas diploides y en la meiosis surgen 4 células hijas haploides. And meiosis results in 4 haploid cells. As in mitosis, meiosis begins after a cell has successfully completed the G1, S, and G2 stages of interphase. During the S phase of interphase, the DNA is replicated, producing 2 copies of each chromosome called sister chromatids. Lo mismo que sucede en la mitosis. En la interfaz están los cromosomas descondensados, obviamente están sus cromatides hermanas, pero están como relajaditos, descondensados. The paired centrioles in the cytoplasm duplicate and begin extending microtubules that will form the Se van hacia los polos, extienden sus microtúbulos. Meiotic spindle. Sister chromatids remain attached at the centromere and condense as the cell enters. Lo mismo, las cromatides hermanas empiezan a condensar, se unen por un centrómero. Prophase 1 of meiosis. Up to this point, the cell looks similar to mitosis, but 2 events occur in meiosis that do not occur in mitosis and lead to genetic diversity. The first event occurs. Bueno, acá les está diciendo que esto ayuda, pues, o que este evento ayuda a que haya diversidad genética. Por lo que yo ya les expliqué en la clase pasada, necesitamos ser diversos genéticamente para tolerar las diferentes condiciones ambientales que se nos presenten. During prophase 1, when homologous pairs of sister chromatids lie side by side in a process called synapsis, forming a tetrad or bivalent. Bueno, acá les está diciendo que sucede este emparejamiento de cromosomas. Yo no sé acá ya porque... Bueno, supongo en inglés se llama sinapsis, ¿sí? Lo mismo que sucede con las neuronas, pero no es el mismo proceso, es como el nombre es similar. Y es lo mismo, hay un entrecruzamiento cromosómico en el cual va a suceder un intercambio de información genética. The homologous chromosomes share similar, but not necessarily identical genes. Entonces acá lo que sucede es que cromosomas homólogos, en este caso supongamos cromosoma 1 con cromosoma 1, cromosoma 2 con cromosoma 2, cromosoma 3 con cromosoma 3, supongamos que el morado viene de la madre y que el azul viene del padre, ¿sí? Entonces por eso se emparejan todos estos cromosomas con sus homólogos y pues van a emparejar los genes similares para intercambiar la información. Once this structure is... Sí. ¿Eso es el quiasma? ¿Cómo? Eso es el quiasma cuando se ponen uno encima del otro. Sí, bueno, acá se menciona como sinapsis, ¿sí? Yo lo denomino como entrecruzamiento, o más bien sí, como entrecruzamiento cromosómico, y el quiasma va a ser, no sé, supongamos que este pedacito se intercambia con este pedacito. Ese va a ser el quiasma. ¿Sí es claro para ti? Kevin. Sí, profe. Vale. Is formed, the second event,
called crossing over, can occur. Aquí este quiasma se llama en inglés crossing over, ¿sí? Digamos, cruzar, ¿sí? Se habla como entre cruzamiento al revés, lo entendería yo, ¿sí? Como que se cruzan esos segmentos de cromosomas. During crossing over, a physical exchange between chromosome segments of non-sister chromatids occurs.